¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 15 de mayo. Ya terminamos otra semana más de clases virtuales. El día de hoy nos va a tocar trabajar el curso de comunicación y ciencia y tecnología. Pero vamos a trabajar primero lo que es comunicación. Ahora, ¿se acuerdan lo que hemos trabajado el primer día de clases? Trabajamos sobre la anécdota, ¿verdad? ¿Qué hicieron ustedes en sus vacaciones? Algunos contaron lo que habían hecho y escribieron en su cuadernito, ¿verdad? Pues bien, ¿qué cosa dijimos que era? Era un relato de hechos que nos habían pasado a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa era? Era un texto, también era un texto narrativo. Ahora también hemos hecho la descripción, ¿verdad? ¿Qué cosa era la descripción? Era enumerar, era poner en orden, presentar en orden algunas cualidades de algunos sustantivos que hemos encontrado, ¿no? Un texto narrativo. Pues bien, el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la narración. Bien, este es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la narración. ¿Qué es narrar? Es un tipo de discurso que nosotros vamos a utilizar cuando queremos contar alguna historia, algunos hechos que hayan pasado, ya sean reales o ficticios. Puede ser también de un personaje o de varios, ¿no? De un grupo de personas, lo cual se va a desarrollar en un tiempo y también en un espacio, es decir, en un lugar. Ustedes cuando querían dormir, digamos, de pequeños o incluso ahora, a sus papitos antes les pedían, ¿no? Para que les cuenten, que les narren algún cuentito, alguna historia. Ahora ustedes también lo pueden hacer porque ya saben leer, ¿verdad? Y también incluso pueden crear algún cuento porque también saben ya escribir. Bien, vamos a leer un pequeño cuentecito que está en su libro de comunicación en la página 18. No el libro de actividades, el otro librito que tenemos de comunicación. Y vamos a ver qué nos dice. Tenemos ahí el título, ¿no? Que nos dice la narración. Nos dice, analiza y reflexiona. Lee el título de la lectura. ¿Sobre qué crees que tratará? A ver, vamos a leer. ¿Qué nos dice? El perro y su imagen. Ahora también pueden ver que tenemos acá una imagen de un perrito que está mirando ¿qué cosa? Su reflejo. Entonces, ¿de qué puede que trate el título? De un perrito y su reflejo, su imagen, ¿verdad? Ahora nos dice, ¿cuál crees que será el propósito de la lectura? ¿Qué cosa creen que vamos a aprender? ¿Cómo es la narración, verdad? ¿Qué partes tendrá? ¿Cómo será? ¿Cómo se contará la historia? Vamos a comenzar a leer. Dice, el perro y su imagen. Cierto perro cogió entre sus dientes un gran pedazo de carne. ¡Qué magnífico!, se dijo. Lo llevaré a casa y allí lo comeré a mi regalado gusto. En el camino cruzó un arroyuelo. ¿Qué será un arroyuelo? Es como un pocito, ¿verdad? Un riachuelito, cuyas cristalinas aguas reflejaron su imagen y le hicieron ver ingenuamente a otro perro con una presa más grande en el hocico. Entonces, ¿qué ella vio? Vio su imagen, vio su reflejo, ¿verdad? Pero él no sabía, por eso dice ingenuamente, o sea, él no sabía de qué se trataba. Tal vez era otro perro, como dice. Como el animal tenía hambre, abrió la boca y se zambulló en el agua para coger el pedazo del otro perro. Mas, ¡oh, desencanto! Se sumergió hasta el fondo y no encontró a su rival. Él pensó que estaba viendo a otro perro igualito a él con otro pedazo de carne, ¿no? Y él quería ese pedazo de carne. Entonces se dio cuenta, aunque tarde, de que su gula le había costado la pérdida de su pedazo de carne. ¿Qué cosa es gula? La gula es un pecado capital que habla de cuando, digamos, nosotros comemos pero queremos mucho más y mucho más. O sea, bien, vemos también en nuestro librito que tenemos unas preguntitas, ¿no? Que dice, ¿quién es el personaje de la narración? ¿Quién era? Era un perrito, ¿verdad? Ahora dice, ¿dónde sucedieron los hechos? Pues vemos que el perrito estaba caminando, estaba yendo a su casa y pasó por un arroyuelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde pasó? En un arroyuelo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que te da la lectura? ¿Qué enseñanza nos estará dando esta lectura? Que nosotros debemos conformarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Que no hay que buscar más y mucho más, al menos en comida, porque si no podemos perder lo que tenemos. Ahora dice en el texto, ¿los hechos serán reales o imaginarios?
¿Ustedes qué creen? ¿Habrá pasado de verdad? Entonces, ¿qué serán? Son imaginarios, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es la estructura de un texto narrativo. Pues hemos tenido nuestro cuentito. En nuestro texto narrativo, ¿cómo será la estructura? Pues nosotros siempre en los textos narrativos vamos a tener un inicio. Un inicio o introducción. Va a contar el comienzo de la historia, de cómo comienza. Por lo general, en los cuentos vamos a encontrar con había una vez, érase una vez, así va a comenzar nuestro párrafo del inicio, nuestro cuento. Ahora vamos a tener también el nudo. El nudo. ¿Qué cosa será el nudo? Pues el nudo es el contenido de toda la historia que vamos a leer, que vamos a tener y que nosotros incluso vamos a crear. O sea, son los hechos más relevantes que están pasando de nuestra historia. Y vamos a tener el desenlace. ¿Qué será el desenlace? Pues el desenlace es como el final de nuestro cuento. A veces, por lo general, tenemos desenlaces alegres, ¿no? Estas van a ser nuestras partes, nuestra estructura de algún texto narrativo, de nuestras narraciones. Bien, ahora vamos a ver ya también algunos elementos que vamos a encontrar en las narraciones. Vamos a separar la pizarra, acá tenemos la estructura y acá vamos a ver los elementos. Pues tenemos en elementos, tenemos el principal elemento de nuestra narración va a ser el narrador. Por lo general siempre vamos a tener un narrador. ¿Quién será esa persona? Pues es la persona que va a contar la historia. A veces puede contar en tercera persona, es decir, contando la historia de alguien más o contando su misma historia. Ahora vamos a tener también los personajes. Hemos visto que en nuestro cuentito el personaje era el perrito. Vamos a tener personajes. Ahora, no solo son personajes, tenemos personajes principales, que son de las personas que se centra la historia, y los personajes secundarios son los que acompañan en el suceso del hecho que vamos a tener. Entonces vamos a tener acá personajes principales y personajes secundarios. Una flechita, vamos a unir nuestros personajes. Ahora también tenemos los hechos, la acción, la acción, o sea, nuestro contenido, la historia que nos van a narrar de los personajes. Tenemos también el espacio. ¿Qué cosa será el espacio? Pues el espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Por ejemplo, en nuestro cuento hemos tenido que era en un arroyuelo, ¿verdad? Ese era el espacio. Ahora, por ejemplo, digamos cuando tenemos el cuento de la Caperucita, ¿dónde sucede mayormente? En el bosque, ¿no es cierto? Ese es el espacio. Ahora, ¿cuál es la acción? Pues que Caperucita quiere ir a donde su abuelita a dejarle comida y el lobo trata de engañarla para comérsela, ¿verdad? Tenemos personajes principales. ¿Cuál será? Caperucita y el lobo. En personajes secundarios tenemos a la abuelita, a la mamá y al cazador. Y el narrador, que es el que nos cuenta, ¿no?, la historia, qué le dice a su mamá, a Caperucita, qué responde Caperucita y así. Por último vamos a tener el tiempo. El tiempo va a ser el orden en el que va a transcurrir nuestra acción, la acción de nuestro texto narrativo, de la acción de los personajes. Bien, ahora también no vamos a tener solo tiempo de las acciones, también vamos a tener tiempo en el que se dé la historia. Por ejemplo, podemos decir algún año, alguna fecha en el cual se va a dar nuestro texto narrativo. Entonces vamos a tener dos clases de tiempo, tiempo interno y tiempo externo. Tiempo interno, o sea, el orden en el que se da la historia, y tiempo externo, en qué momento de nuestra vida se va a dar. ¿Cuándo ha pasado este suceso? Alguna fecha que podamos ponerle tal vez. Por ejemplo, nuestras anécdotas, ¿verdad? Ahí teníamos tiempo externo, porque teníamos alguna fecha de lo que había pasado, de lo que nos había pasado a nosotros, ¿verdad? Y teníamos un tiempo interno, que era contar en orden. Primero me pasó esto, después esto, y así sucesivamente. Bien, estos son entonces la estructura. Vamos a poner acá con negrito. Tenemos estructura. Y acá tenemos los elementos.
nuestra estructura y los elementos de una narración. Ahora, ¿podemos identificar nuestra estructura en el cuento que hemos hecho, que hemos visto? Pues sí, miren, acá por ejemplo en la parte de la página 19 tenemos analizado nuestra estructura de nuestro cuento. Por ejemplo, tienen los personajes. ¿Quién es? Es el perro. El lugar, ¿cuál es? Acá nos dice que es el campo. Y tenemos un tiempo que era en el pasado. Este será un tiempo externo o un tiempo interno. Es un tiempo externo, ¿verdad? Cuando nos habla de cuándo ha pasado esta narración, este hecho. Bien, ahora nos dice, tenemos acá el inicio. ¿Cuál es el inicio? Tenemos que nos cuenta cierto perro. Aquí comienza nuestro inicio. Cierto perro. Luego, ¿dónde comienza nuestro nudo? Dice, será, ¿no? De qué magnífico. Y hasta más o menos dice, y no encontró a su rival. Ahí tenemos nuestro nudo. Acá, por ejemplo, nos ha hecho un resumen de cuál es nuestro nudo en nuestra historia. Nos dice, el perro ve a otro reflejado en el agua. Es en ese momento en el que el personaje toma una decisión crucial, ¿no? Entonces ahí habla de qué ha pasado. Ha tomado una decisión el perrito. Y nuestro desenlace, que ha sido, el perro ha perdido su trozo de carne. O sea, ¿qué cosa ha pasado en la narración? Ha sido que el perro perdió su trozo de carne. Arrepintió de ello. Ahí estamos viendo el final de la historia, de nuestra narración. Ahora vamos a ver algunas clases de textos que vamos a encontrar. Bien, tenemos los textos narrativos literarios. ¿Qué serán? Pues los textos literarios son los que mayormente usan algunas imágenes, algunos contenidos atractivos para el lector, para ustedes, para que les llame la atención. Incluso a veces llevan algunos mensajes ocultos, ¿no? Como tenemos en este cuentito. Por ejemplo, tenemos los cuentos, la anécdota, una descripción, las leyendas y las fábulas, ¿no? Algunos de acá cuentan historias que son imaginarias y otras, como vemos la anécdota y la descripción, cuentan historias, hechos reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la descripción habla de un personaje real. Y tenemos los textos no literarios. De los textos no literarios, su única misión es, por lo general, es informar de algo, es dar a conocer algo. No busca llamar la atención del lector, simplemente informa de algún hecho que haya pasado. Como por ejemplo la noticia, el informe y la carta. La noticia, ¿no? Nosotros todas las mañanas vemos noticias, leemos en los periódicos cuando nos quieren informar de algo. Ahora, el informe es cuando queremos dar también a conocer algo que ha podido pasar o que ha pasado. Y tenemos la carta, ¿no? Antes se usaba mucho la carta para comunicarse, pues ya que no existían los teléfonos, no existían el internet, el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Mayormente usaban la carta para enviarle a sus familiares, digamos, que estaban lejos. Eso ha sido todo por el día de hoy en el curso de comunicación sobre la narración. Ahora ustedes van a desarrollar en su libro de actividades de comunicación la página 18, 19 y 20 que nos habla de la narración. Ahora, si no cuentan con el librito, también les he mandado unas fichas al WhatsApp para que puedan desarrollarlas. Bueno, niños, nos vemos el día lunes. Ya disfruten de este fin de semana y no olviden de mandarme sus fotitos. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Adiós.